Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un misterio de esos que te dejan pensando. Uy, sí, de esos que te quitan el sueño. Exacto, en Cary, California, En las montañas. donde la tranquilidad se vio manchada por un crimen que hasta el día de hoy Sigue sin resolverse. sigue sin resolverse. Cary en 1981 era un lugar tranquilo. Un escape. Sí, un escape. Y ahí encontramos a la familia Sharp-Glenn, a la madre, buscando un nuevo comienzo. ¿Con sus hijos? Con sus 5 hijos, Y John, Sheila, Tina. Rick y Greg. Y a eso se le sumaba Dana Wingate, amigo de John. Que también formaría parte de esta tragedia. Exacto, el once de abril de 1981, una noche que parecía normal. Se transformó en una pesadilla. Una pesadilla para la familia Sharp al día siguiente, Sheila. ¿Qué había pasado la noche fuera? Regresó a la cabaña familiar, la número 28, y lo que encontró ahí Imagínate. es inimaginable: los cuerpos sin vida de su madre Glenna De su hermano John. y del amigo de John, Dana. Un escenario brutal que marcó un antes y un después. En la historia de Cary, y lo que hace este caso aún más perturbador, es la violencia. Con la que se cometió el crimen. Aitaron, torturaron. Asesinaron a las víctimas con una hazaña que dejó perplejos a los investigadores. Y como si no fuera suficiente, faltaba una pieza clave. Tina Tina, la hija de 12 años, había desaparecido. había desaparecido sin dejar rastro. Imagínate. Es ahí donde empieza el verdadero laberinto, porque la investigación inicial Plagada de errores. de omisiones no solo no logró dar con el paradero de Tina, sino que contribuyó a la proliferación de Teorías e hipótesis. que hasta el día de hoy Nublan el caso. nublan el caso. Hablemos de esas primeras pistas. Justin Smart Un amigo de los niños Sharp, que estaba en la cabaña esa noche, se convirtió en una pieza clave. sometido a regresión hipnótica, relató haber visto a 2 hombres. 2 hombres desconocidos en la casa, La descripción de Justin dio lugar a 2 bocetos, que se difundieron ampliamente. pero nunca condujeron a una identificación: la identidad de esos hombres, sus motivos, su paradero. Todo se perdió. En la niebla de la incertidumbre. Y con el paso de los años surgieron. No sospechosos. Algunos hablaban de un hombre que huyó de Cary tras los asesinatos. Una misteriosa furgoneta verde. También se barajaron conexiones con el tráfico de drogas. E incluso con el crimen organizado. Pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Lo que es realmente frustrante es la incompetencia de la investigación inicial. Es que dificulta aún más la búsqueda de la verdad, evidencias perdidas, pistas sin documentar, oportunidades desperdiciadas. Es como si el caso estuviera destinado a permanecer en las sombras. Y como si el destino se hubiera enseñado con la familia Sharp, 3 años después del crimen se produce otro descubrimiento macabro. Los restos de Tina. Los restos de Tina fueron encontrados a kilómetros de la cabaña. ¿Qué nos dice este hallazgo sobre la naturaleza del crimen? ¿Y sobre quiénes lo cometieron? Es una pregunta que nos persigue hasta hoy. Estas son preguntas que intentaremos desentrañar a lo largo de este viaje. A las profundidades del caso Cary. Un caso que nos recuerda que a veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, en las contradicciones, en los silencios. El descubrimiento de los restos de Tina lejos de la cabaña nos plantea una serie de preguntas inquietantes. Como por ejemplo, Si fue un intento de los asesinos de ocultar su crimen, o sea, estaban tratando de despistar a la policía o a la comunidad, o simplemente o buscaban enviar un mensaje, sembrar aún más terror. Porque ese terror es lo que se respira en cada recoveco de este caso. Totalmente. Es como si los asesinatos de Cary hubieran desgarrado el tejido de la realidad, dejando una herida abierta en la comunidad y en la mente de todos aquellos que han intentado comprender lo sucedido. Es que la comunidad de Cary, antes un remanso de paz, se transformó en un hervidero de sospechas y miedo. Vecinos que se conocían de toda la vida empezaron a mirarse con recelo, Diciendo este fue. preguntándose quién entre ellos podría ser capaz de semejante atrocidad. Y en medio de ese clima de incertidumbre, Y paranoia. surge una nueva pieza del rompecabezas. Marilyn Smart, Vecina de los Sharps, madre de Justin, el niño que presenció parte de la tragedia. hace una acusación que sacude los cimientos del caso. o sea, imagínate, después de todo esto aparece Marilyn Con la mirada llena de dolor y determinación, y dice, apunta a su propio marido, no, ese. Martin Smart, y a su amigo Bo Bubede como los posibles responsables de los O asesinatos. sea que dentro de la comunidad misma, Una acusación que, si bien no cuenta con pruebas concluyentes, abre una nueva línea de investigación, una que nos lleva al corazón de las relaciones personales y los secretos que pueden esconderse tras las puertas cerradas. pero, o sea que Marilyn está diciendo que su esposo es el asesino. No, es su esposo y el amigo Y su amigo. son los responsables. Es una revelación impactante que nos lleva a Ah. preguntarnos hasta dónde puede llegar la traición
¿Podría Martin Smart, un hombre aparentemente común, ¿Un hombre común? ser el autor de un crimen tan brutal? ¿Y qué papel habría jugado su amigo Bo en esta macabra historia? Claro, porque si ella está diciendo esto por algo, será... Las sospechas de Marilyn se basan en una serie de observaciones inquietantes. Recuerda comportamientos extraños de Martin la noche de los asesinatos, la desaparición de un martillo de su casa. Un momento, o sea que no solo, Un martillo que podría coincidir con el arma homicida. no solo ella está diciendo esto, sino que hay una posible arma homicida. Y sobre todo una carta escrita por Martin tras los crímenes en la que parece confesar su culpabilidad. En la que confiesa. En la que parece confesar. O sea, hay una carta. Esa carta cargada de una culpa ambigua y de un lenguaje críptico es una de las piezas más enigmáticas de este rompecabezas. ¿Y qué dice la carta? En ella, Martin escribe: Léele la carta. He pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Espeluznante. ¿A quién se refiere? ¿Qué precio pagó y qué amor justifica semejante sacrificio? Es que es una frase que te deja pensando. Totalmente. Son preguntas que aún hoy resuenan en los oídos de quienes investigan el caso La Carta, junto con el martillo, que finalmente fue encontrado en un estanque cercano a la cabaña. Son piezas de un puzzle que parece imposible de armar. ¿Pero qué hay de Bo? ¿Bovede era un cómplice, un instigador o simplemente un peón en un juego macabro orquestado por Marty? Las respuestas se pierden en el laberinto de especulaciones y conjeturas. Bovede, un personaje oscuro y esquivo, desapareció del mapa tras los asesinatos, llevándose consigo sus secretos y dejando tras de sí un rastro de dudas y preguntas sin respuesta. Sé que no hay rastros de Bo. No hay rastros. Y mientras tanto, la sombra de los asesinatos de Keddy se extiende sobre la comunidad, sobre la familia Sharp, sobre todos aquellos que buscan respuestas en la oscuridad. Es un recordatorio de que a veces la verdad se nos escapa dejando tras de sí un vacío insondable, un misterio que nos desafía a seguir buscando, a no rendirnos ante la incertidumbre. Porque en el corazón de este caso, más allá de la violencia, más allá del horror, late una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos capaces de hacer que monstruos se esconden en nuestro interior, esperando el momento oportuno para despertar? Es que las acusaciones de Marilyn Smart nos llevan a un terreno pantanoso donde la verdad se confunde con la especulación, donde los límites entre la realidad y la paranoia se desdibujan. ¿Era Martin Smart un monstruo oculto a plena vista? ¿O era Marilyn una mujer desesperada, aferrándose a cualquier explicación, por inverosímil que fuera, para dar sentido a la tragedia que había destrozado su comunidad? Es que es difícil discernir la verdad en un caso como este, donde las emociones corren tan alto y donde las heridas del pasado siguen abiertas. Lo cierto es que Martin Smart, al igual que Bovede ya no está entre nosotros para defenderse, para confirmar o desmentir las acusaciones que pesan sobre ellos. Y esa ausencia, esa falta de respuestas definitivas, alimenta aún más el misterio. Nos deja con la sensación de que la verdad se nos escapa, que se esconde en algún lugar entre las grietas del tiempo, entre los silencios y las contradicciones. Lo que sí sabemos con certeza es que el caso de los asesinatos de Keddy no se limita a la búsqueda de un culpable. Es también una historia sobre el impacto del trauma, sobre cómo un crimen atroz puede fracturar una comunidad sembrando la desconfianza y el miedo. Es como si la cabaña número 28 se hubiera convertido en un símbolo del mal, en un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Y a pesar del paso del tiempo, a pesar de las innumerables investigaciones, de los documentales, de los podcasts, de las teorías que se han tejido a su alrededor, el caso, Keddy sigue siendo un enigma. Un puzzle. Un puzzle cuyas piezas no encajan un laberinto sin salida. Pero significa eso que debemos abandonar la búsqueda de la verdad. Debemos resignarnos a vivir con la incertidumbre, con la sombra de la duda que se cierne sobre este caso. Yo creo que no la búsqueda de la verdad, aunque sea difícil, aunque sea tortuosa, es un acto de justicia, de respeto hacia las víctimas y sus seres queridos. Es una forma de honrar su memoria, de mantener viva la esperanza de que algún día tal vez la luz se abra paso entre las tinieblas. Y mientras tanto el caso, Keddy nos invita a reflexionar, a cuestionarnos, a mirar más allá de lo evidente. Nos recuerda que la realidad puede ser más compleja, más oscura, más inquietante de lo que jamás podríamos imaginar. Y nos deja con una pregunta que resuena en el silencio: ¿qué secretos se esconden aún en las sombras de Keddy? Si les ha fascinado este viaje a las profundidades del misterio, no olviden darle me gusta y compartir este episodio con sus amigos. Y no se pierdan nuestros próximos videos y podcasts donde seguiremos explorando los casos más enigmáticos e inquietantes. Hasta la próxima y que el misterio los acompañe.